Muy buenos días, Dios te bendiga de una manera muy especial. En esta hermosa mañana vamos a estar hablando acerca de cómo hablar en nuevas lenguas. Y antes de nosotros darles los detalles acerca de cómo tener este don tan precioso que es impartido por el Espíritu Santo, tenemos que conocer de qué se trata el hablar en lenguas. Si eres nuevo creyente o eres inconverso, quizás has escuchado a personas hablar en una lengua extraña o desconocida. Y déjame decirte que esto viene totalmente de Dios. Es Dios quien lo da. Y aquí vamos a explicar cómo podemos hablar en lengua y cómo, o sea, de qué se trata. ¿Qué pasa cuando las personas hablan en lenguas angelicales o lenguas espirituales? Quédate hasta el final porque sé que este video va a ser de gran bendición para tu vida. Así que antes de continuar, si no te has suscrito a este canal, suscríbete y dale me gusta a este video para que así lleguemos a más personas. Vamos a ver qué me dice la palabra acerca de este don tan precioso que es el hablar en lenguas. La palabra enseña en el libro de Corintios, el apóstol Pablo hablando acerca a los discípulos acerca de lo que era el hablar en lenguas. Dice así, Primera de Corintios 14, versículo 2, leemos en el nombre de Jesús, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Está entendiendo el primer punto de lo que pasa cuando la persona habla en lenguas. No está hablando conscientemente, no está hablando al hombre o al ser humano, sino que está comunicándose con su creador. Acontece algo espiritual, algo sobrenatural, cuando las personas empiezan a darle uso a lo que es las lenguas. Acontece que está el don de lenguas, está género de lengua y está también interpretación de lenguas. Por eso cuando alguien está hablando en lenguas, a menos que no tenga la interpretación, no sabe lo que está hablando, porque es un contacto directamente con Dios. Mira lo que dice la palabra en el libro de Primera de Corintios, ahí mismo, 14, versículo 4. Dice, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, una de las oraciones más poderosas que puede tener el creyente es cuando ora en lenguas y cuando ora con el entendimiento. Porque cuando tú estás orando en lenguas, tú estás recibiendo. Tú no sabes lo que estás orando, pero estás orando, estás estableciendo la voluntad perfecta de Dios a través del Espíritu Santo, porque en ese caso tú estás disponiendo tu cuerpo, estás disponiendo tus cuerdas vocales para que el Espíritu Santo obre a través de ti. Estás declarando, estás estableciendo, estás derribando, estás orando la voluntad perfecta de Dios. El orar en el Espíritu, cuando hablamos de orar en el Espíritu, no solamente estamos hablando de orar en lenguas, sino que estamos hablando de orar conforme al corazón y a la voluntad perfecta de Dios en ese momento. Pero una de las oraciones que yo considero como más poderosa es cuando se ora en lenguas y se ora con el entendimiento. Porque tú puedes estar pensando algo en tu mente, pero mientras estás orando en lengua, no precisamente estás estableciendo o declarando lo que estás pensando en tu mente. Puede ser algo totalmente distinto. Por eso, cuando tú vayas a orar, dile al Espíritu Santo, dirige mis oraciones, dirige mis clamores, dirige todo lo que yo haga en este tiempo de comunión y ya verás cómo el Espíritu Santo te va a motivar a que quizás Él quiere que tú le adores en ese momento, quizás Él quiere que tú leas la palabra en ese momento, quizás quiere que permanezcas en silencio. Por eso hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Hay veces que Dios te va a poner, el Espíritu Santo te va a poner a elevar clamores por ciertas personas. Hay veces que te va a poner a reprender, a atar en lenguas o en tu vocabulario normal. Por eso hay que dejarse instruir por el Espíritu Santo de Dios cada vez que vamos a orar, porque orar es comunicarse con Dios. Y como Él es espíritu y nosotros somos carne, tenemos que saber cuál es su voluntad para ese momento. Hay noches que Dios te va a meter en guerra espiritual y cuando tú estás en guerra espiritual, tú no descansas, te vas a parar, te vas a sentar, vas a orar en lengua, vas a reprender, vas a empezar a operar conforme a lo que el Espíritu Santo quiere
para ese momento. Amén. Entonces, ¿qué es el hablar en lengua? Hablar en lengua es un don que viene dado por el Espíritu Santo de Dios y todo el que lo anhela solamente tiene que pedirlo al Padre y Él se lo va a dar. Existe don de lengua directo, o sea, el don de lengua directo viene de Dios y para este don tiene que haber un intérprete de lenguas. Muchas veces el que recibe, mayormente el que recibe el don de lenguas, no recibe la interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque operan juntos, operan unidos. Entonces, si tú quieres saber qué está hablando una persona cuando habla en lenguas, pídele a Dios que te dé el don de interpretación de lenguas. Y entiendo que ese es uno de los dones que más escasea para este tiempo. Y hay un despertar espiritual. Si tú lo anhelas, búscalo en el secreto, clámale a Dios, dile, Dios mío, yo quiero interpretar lenguas, ayúdame, enséñame, y Él lo va a depositar en ti. Entonces, el don de lengua directo es un don donde la persona va a hablar lo que Dios quiere transmitir en ese momento. Tú puedes empezar a hablar en lengua mientras estás predicando y es porque el Espíritu quiere transmitir algo en ese momento. El mismo Dios va a utilizar tus labios. Entonces, en ese momento debe haber un intérprete de lengua para traducir lo que Dios está hablando a través de ti. Cuando no todo el mundo posee este don directo. No siempre Dios está hablando en lengua para transmitir un mensaje directamente a las personas, pero se ve, amén. Esta manifestación es muy bonita, es sobrenatural. Una de las primeras manifestaciones que yo vi cuando era nueva creyente en una iglesia era que una sierva de Dios estaba predicando y de repente ella empezó a hablar en lenguas y ellos siempre andaban con un intérprete de lenguas, era un equipo, su esposo era un profeta y esa noche ella duró casi 2 horas ministrando en lengua y el intérprete ahí traduciendo todo lo que el Espíritu Santo mandaba y decía a la iglesia. Esto es algo sobrenatural y es algo muy bonito. Ahora bien, está el hablar en lenguas, que no es ese don directo, o sea, de hablar en lengua directo lo que Dios está transmitiendo, sino que es un don que opera conforme a lo que haya en ese lugar y en ese momento. El don de géneros de lengua es cuando hablas diferentes lenguas. Por ejemplo, yo tengo géneros de lengua, yo se lo pedí mucho a Dios en el secreto, duré alrededor de 4 años buscando este don maravilloso, el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando llegó el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, también llegaron lo que era el género de lengua. Esa misma noche yo hablé como 20 géneros distintos de lengua. El Espíritu Santo me la cambiaba de tiempo en tiempo y el que tiene géneros de lengua, de vez en cuando el Espíritu Santo le va a cambiar ese lenguaje, le va a cambiar las lenguas. Amén. El que tiene género de lengua debe de saber que no siempre va a hablar la misma lengua y hay veces que tú vas a hablar un género o un tipo de lengua donde no lo vas a hablar en ningún otro lugar. A mí me ha pasado que hay algunos territorios, por ejemplo, montes, las personas que suelen subir a los montes saben de esto. Hay veces que tú recibes un género que solamente la gente que sube al monte lo reciben. Eso lo experimentamos acá en Dominicana, no sé si en otro país también, pero hay géneros de lengua que son exclusivos de gente que suben a los montes. Eso solamente se recibe, yo lo he visto, solamente gente que sube a montaña pueden experimentar algunos géneros de lengua. Entonces ahí podemos ver que tiene una función en el mundo espiritual. Hay territorios donde tú vas a ir, territorios donde se mueve mucho brujería, donde se mueve mucho ocultismo y Dios te va a poner a hablar un género de lengua que nunca lo vas a hablar en otro lugar. Y entiendo que esto tiene una función muy especial de parte del Espíritu Santo de Dios y es para derribar muros en ese lugar. Tú no sabes lo que estás diciendo en lengua, pero sabes que está pasando algo en el mundo espiritual y la veces que Dios ha permitido que las personas experimenten este tipo de situaciones, ven que la atmósfera cambia, ven que se mueve liberación, ven que la cosa empieza a fluir más. ¿Por qué? Porque tú estás luchando con los espíritus de las tinieblas que están operando en ese lugar. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es el hablar en lengua? Bueno, ahí estamos hablando que hablar en lengua es hablar misterios con Dios. Nuestro entendimiento queda sin fruto, pero
en lo general, hermano, en nuestra vida cambia, el ambiente cambia, la atmósfera es transformada cuando nosotros nos disponemos a hablar en lenguas espirituales. La palabra enseña en el libro de Mateo, Juan el Bautista estaba hablando: yo los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar ni la correa de su calzado, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él está hablando acerca de Jesús, que iba a venir, hermano, y iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Esa era una promesa, hermano, eso es una promesa, es una de las señales de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y Jesús, antes de ascender al cielo, vive Cristo para siempre, mandó a los discípulos, dijo: enciérrense. Él los envió al aposento alto hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y luego que la recibieran, iban a ser testigos de Jesús, iban a poder predicar la palabra, iban a poder salir llenos de ese poder que se recibe cuando la persona recibe el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Hablar en lenguas no es lo mismo que recibir el bautismo. No es lo mismo. Tú hablas en lengua cuando lo recibes. Tú hablas en lengua cuando recibes el bautismo, pero juntamente con el bautismo puede venir el don de lenguas y puede venir el don de géneros de lengua. Ahora bien, nadie puede hablar en lenguas espirituales si no está bautizado. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego viene para impartición de poder, viene como un impulso para tú hacer la obra de Dios, para tú hacer lo que el Espíritu Santo demanda de ti. La vida le cambia radicalmente al creyente cuando recibe el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Por eso todo creyente debe de anhelarlo, debe de buscarlo, porque es que la vida te cambia. Tú eres impulsado, puedes orar más, puedes pasar más tiempo con Dios, puedes hacer la obra de Dios de forma incansable, amén, de forma muy activa, porque tú eres llena del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, hay personas que reciben un solo tipo de lengua, hay personas que solamente reciben un solo tipo de lengua que es igual de poderosa que aquel que tiene géneros, y hay otros que reciben géneros. Esto depende del Espíritu Santo y depende también de tu asignación, de tu ministerio, porque hay personas, por ejemplo, si tú vas a trabajar con niños, tu función, tu asignación es trabajar con niños, o tu asignación es ser maestro de la Biblia. Dios normalmente le da un solo tipo de lengua a las personas que tienen este ministerio, y esta lengua es poderosa, pero alguien que va a ser usado en liberación, predicando en la calle, yendo a diferentes lugares a llevar el evangelio de Dios, pues entiendo que necesitas género de lengua. No es algo que tú lo quieres, es algo que tú necesitas para poder operar, llevando liberación, derribando altares, derribando fortalezas en diferentes lugares. Pues es necesario que tengas géneros de lenguas. Amén. Entonces, la palabra enseña en el libro de Hechos 2:4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. La primera manifestación de hablar en lenguas, mis hermanos, se dio en el día del Pentecostés, cuando estaban todos reunidos ahí esperando esa promesa tan hermosa, hermano. Y dice la palabra que entró como un viento recio, y de repente todos los que estaban ahí en ese aposento alto recibieron el bautismo, recibieron la promesa, y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Entonces abajo estaba una reunión, habían persas, habían griegos, habían diferentes personas de diferentes naciones en ese lugar, y todos los que estaban ahí escuchaban hablar en su propio idioma. Lo que ellos estaban hablando fue algo sorprendente. Esta primera manifestación del bautismo en el Espíritu Santo y fuego, cabe resaltar que las personas empezaron a hablar idiomas. Empezaron a hablar inglés, por ejemplo, empezaron a hablar inglés, empezaron a hablar en griego, empezaron a hablar en francés, empezaron a hablar diferentes lenguas humanas, pero Dios lo hizo de esta manera para testimonios de aquellos que no creían, de aquellos que no creían en Jesús. Dios lo hizo de esta manera, pero esa fue la única vez que ellos hablaron en otro lenguaje en ese tiempo.
Fue la primera y la última vez, porque luego de ahí empezaron a hablar en lenguas angelicales, lenguas angélicas, amén. Por eso hubo una conversión tan grande en ese momento, porque las personas empezaron a escuchar en sus propias lenguas. Se ve esta manifestación hoy en día. Hay personas que han sido llevadas a otra nación y empiezan a hablar en lenguas y de repente tú estás hablando el idioma de esa persona. Amén. Tú estás hablando, pero esto es para gloria de Dios, para testimonio y honra de su nombre. Cuando Dios tiene un propósito fuerte con una persona, Él empieza a hablar. Él puede hacer cualquier cosa para que esa persona entienda. Recuerda que los idiomas vienen de Dios. Allá cuando estaban en la Torre de Babel, que el hombre se le ocurrió, al ser humano se le ocurrió crear un muro, así mismo un muro que llegara al cielo. Hermano, miren, cuando el hombre se propone algo, no hay quien lo detenga. Entonces Dios miró esto y dijo, ay Dios mío, déjame hacer algo para detener esto, porque van a llegar lejos y van a pasar, imagínense. Podía pasar cualquier cosa, ese grupo de personas haciendo ese muro. Y acontece, hermano, que de ahí el Señor les cambió las lenguas a cada uno, le cambió el lenguaje, les cambió el idioma y no podían entenderse, no podían comunicarse entre sí. Y de ahí entonces fue que salieron lo que es los diferentes idiomas. Pero el hablar en lengua es algo muy diferente, es algo que no se aprende, es algo que no se razona. Incluso la ciencia ha descubierto un estudio. Yo cuando era nueva creyente busqué eso porque me gusta investigar, me gusta conocer, hermano. Y acontece que cuando sometieron un grupo de personas y lo entraron en una máquina y lo pusieron a hablar en lengua, usted no puede, eso tiene que estar por ahí todavía en YouTube. Y acontece que cuando lo entraron en esa máquina, cuando usted habla, se le activa el lóbulo frontal del cerebro, o sea, esta parte, la parte del centro del cerebro se activa cuando nosotros hablamos, porque nosotros razonamos. Pero cuando usted está hablando en lengua, esa parte queda en blanco totalmente. Entonces ellos pueden llegar a la conclusión de que esto no es humano, de que eso no viene por el ser humano, sino que viene por algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no hay forma de que nosotros estudiemos hablar en lengua, de que nosotros aprendamos a hablarla humanamente, sino que esto viene de Dios. Con este punto concluyo. Personas que dicen que no, el que está predicando afuera no puede hablar en lenguas, ahí hay una diferencia. A veces viene el Espíritu Santo de Dios sobre ti y tú sueltas las lenguas, es como un impulso. Y ese impulso, con el tiempo, nosotros podemos controlarlo, o sea, podemos reducirlo, pero no hay forma, no hay forma, no hay forma de que el ser humano pueda controlar y resistir la grandeza del Espíritu Santo de Dios en su vida. Amén. Cuando usted recibe esto, que recibe el don del Espíritu, el don de lenguas, recibe el bautismo en el Espíritu Santo, al principio usted no puede controlar eso. Por eso usted va a ver que el que recibe este don habla lengua donde quiera que va. Donde quiera que va tiene que soltar las lenguas porque no hay forma de controlarlo. Al igual que las personas que empiezan a danzar en el Espíritu, no hay forma de que experimente la danza en el Espíritu, pueda controlarlo. No hay forma. Yo cuando lo recibí no podía hablar en español. Yo tenía que hablar por el chat con mi esposo porque fue algo sobrenatural que llegó sobre mí y no podía hablar en español. Entonces, eso mismo pasa cuando las personas reciben el bautismo y reciben estas lenguas. Ahora, cuando uno está ministrando, ¿qué pasa con el tiempo? Que tú puedes controlar, puedes reducir, pero es que hay un impulso que viene sobre ti. De repente tienes que soltar las lenguas. Entonces, esto es algo que uno lo va controlando con el tiempo, pero no se puede, o sea, tú no puedes decir yo no voy a hablar en lengua, no, porque eso no viene de ti, eso viene totalmente del Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Si te ha gustado este video, si has aprendido, déjame ahí tu comentario si quieres más videos como este, amén. Y si no te has suscrito, suscríbete a este canal y deja tu me gusta. Dios le bendiga y Dios les guarde. Bye.